El otro creo que habías empezado vos, ¿no? Creo que sí. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Cecilia Pavón. Cecilia Pavón, nacida en Mendoza en 1973, es una poeta, escritora y traductora argentina. A los 18 años se trasladó a Buenos Aires para estudiar letras en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó y continúa viviendo actualmente. En Buenos Aires, no en la universidad. Exacto. En 1999, junto con la escritora y artista visual Fernanda Laguna, cofundó Belleza y Felicidad, que era un espacio híbrido que funcionaba como galería de arte y también como editorial en el barrio de Almagro, en Buenos Aires. Este proyecto se convirtió en una plataforma crucial para la difusión de artistas y escritores emergentes y es considerado sucesor del Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires, conocido por promover una estética antiintelectual y apolítica que abrazaba el arte kitsch. Este espacio de belleza y felicidad, si lo googlean es muy interesante. Ellas lo que hicieron fue alquilar una farmacia, que ya no estaba en uso obviamente, pero agarraron como el mismo setup y lo llenaron de cosas. O sea, como, imagínense cuando entras a un bazar chino, que está todo lleno de boludeces. De chucherías. Sí, como un todo por 2 pesos. Y como que estaba todo lleno así saturado de cosas y ahí hacían las muestras de arte y bueno, también lecturas de poesía y demás. Y fue muy duramente criticado por lo que estuve leyendo, como de que ¿sí? De que no era arte básicamente, porque bueno, era como un espacio así muy recargado de cosas que por ahí no tenían un valor monetario, como, no sé, como si te dijera un peluchito, al lado un muñeco, al lado un llavero. Medio Tiny Desk, claro. como cositas. Si lo buscan igual, para mí es como muy interesante visualmente, pero bueno, entiendo también por qué la crítica en ese momento del arte que tal vez no estaba tan en auge, esta estética que por ahí hoy en día lo reconocemos como algo un poco más, por ahí incluso Y2K, ¿no? Sería como algo retro. Sí, tal cual. Yo estoy investigando y en la página también tienen toda la información acerca de su propia editorial independiente, que está bueno porque le permite a muchos autores que obviamente deben tener talleres con Cecilia Pavón, por ejemplo, que dicta talleres de escritura, hemos hablado de eso, publicar sin un gasto, ¿no? Porque es una editorial independiente que obviamente se sirve de todas las actividades alrededor del centro, pero no obliga a los autores a poner toda una torta de dinero, como por ahí nos contaba Chila otra vez, de que bueno, no es fácil, ¿no? Publicar una tirada de libros. Bien, la obra de Pavón abarca poesía, cuentos y microficción y ha sido traducida al inglés, portugués y francés. Su estilo se caracteriza por el uso de un lenguaje coloquial, estilo anecdótico y la fusión de la alta y baja cultura, lo que la posiciona como una figura central en la denominada generación de los 90. Como traductora, tradujo la obra de autores como Didrik Didriksen, Adriana Reines y Chris Kraus. Entre sus obras más destacadas se encuentran los poemarios Existe el amor a los animales, del 2001, Pink Punk, del 2002 y Caramelos de anís, del 2004, así como las conexiones de relatos Los sueños no tienen copyright, del 2010 y Pequeño recuerdo sobre mis faltas, del 2015. En 2020 publicó Todos los cuadros que tiré, una colección de cuentos que exploran la intimidad y la cotidianidad. Acá tenemos uno de sus volúmenes, Fantasmas Buenos, que es una copia de Zoe. Es una antología, si mal no recuerdo, de 2 volúmenes distintos de ella de poesía. Exacto. Que se nota mucho la diferencia. No sé si son, creo que como 10 años separados. Ah, mira. Y unos son poemas más clásicos en el sentido de la forma del poema, con cesura, digamos, corte de verso y demás. Y los otros son por ahí más poemas en prosa. Exacto. En este volumen tenemos Existe el amor a los animales, de 2001, y La crítica de arte, de 2016. Así que, como dice Sofi, son varios años que los separan. Y como comentábamos antes, ella imparte talleres de escritura, todavía funcionan actualmente, desde 2005 y en 2019 fundó la Oficina de Poesía del Microcentro, que es un espacio dedicado a talleres de escritura y lecturas de poesía que se ubica en el centro de Buenos Aires. Y por lo que averiguamos, cobra barato, así que recomendamos. O sea, en consideración con otros talleres que cobran, la verdad que muchísimo dinero, tiene un muy buen precio y da talleres virtuales. Así que bueno, eso es importante si uno está lejos de capital. Su influencia en la literatura argentina contemporánea entonces es significativa y su trabajo continúa siendo objeto de estudio y admiración tanto a nivel nacional como internacional. Y esto a mí me pareció muy interesante también resaltar que lo que pasa con la poesía argentina. Yo les voy a contar. Yo les voy a contar lo que pasa con la poesía argentina. No, pero siento como que a veces es como
por ejemplo, nosotros con Sofi no tuvimos dentro de la facultad una materia que sea poesía argentina en sí, sino que es algo que se ve dentro de literatura argentina y depende del programa que uno esté viendo, ¿no? O sea, si el programa tiene un eje temático que no se relaciona tanto con poesía, quizás se lean más cuentos o más novelas, como nos tocó a nosotras. Y siento como que de todas maneras siempre son los mismos nombres, ¿no? De la poesía argentina, que es muy importante. Tenemos en el siglo XX poetas que han sentado las bases de un montón de estilos, que han traído, digamos, recursos retóricos de vanguardias europeas y demás, pero primero que las mujeres siento que quedan todavía más relegadas dentro del ámbito de la poesía cuando se trata de ese periodo, ¿no? Del siglo XX, y además que a veces pareciera como que la poesía argentina terminó ahí, ¿no? Sí. Ahí en los 90 terminó, nadie más escribió poesía. Y me parece que lo que siguió después fue quizá una tanda de poetas, tanto varones como mujeres, obviamente, que desarrollaron quizá un tipo de poesía menos tradicional, más arraigada al verso libre y más confesional, y que la crítica, como siempre, toma esos géneros poéticos como bajos. Uh-huh. Entonces, no han sido consideradas, por ejemplo, autoras como Cecilia Pavón para estar incluidas en, por ejemplo, el programa de una materia de la Facultad de Letras. Uh-huh. Sí, incluso otros autores también más canonizados, como Mariano Blatt, por ejemplo, claro, no aparecen nunca. Exacto. Y de poesía, creo que solo cuando cursamos nosotros estaba Borges. Y, por ejemplo, no estaba ni Pizarnik, que vos decís, bueno, claro, dale. Claro, no, estaba Girondo, ¿te acordás? Tunión, pero, bueno, nosotras nos hemos quejado un montón de esto, de cómo es que no estaba Pizarnik bueno, leímos nada más cuentos de Silvino Campo, pero tampoco estaba Alfonsín Storni, como ni más ni menos, no estaba Alfonsín Storni. Pero digo, ¿no? Como que por ahí quedan relegados estos poetas a, como, bueno, es poesía para llevarse a la playa. Uh-huh. Y como vamos a ver ahora, tienen también muchísima tela para analizar y para comentar, sin quizá tener que meternos tanto en la historia de la poesía argentina en general. Uh-huh. Y en el caso de Cecilia Pavón también pasa que no es una autora muy conocida por el público general, ¿no? Como que es una autora muy conocida entre gente que le gusta el ámbito de las letras y muy conocida entre escritores, pero creo que en general cuando la damos en talleres, por ejemplo, de escritura, nadie la conoce si no fue porque cursó algún taller de escritura. Claro. Bueno, vos la conociste en tu taller. Yo la conocí por un taller de escritura y siempre que le pregunto a las chicas me dicen como no, por ahí esto es lo primero que leen, o sí, lo leímos en el otro taller que dieron ustedes. Claro. Y es raro, llamativo, porque justamente, como decimos, es una autora con bastante reconocimiento a nivel latinoamericano. Es como una de las autoras más importantes en el habla hispana de poesía de los últimos tiempos. Y acá es como que pasa desapercibida, ¿no? Sí. En las librerías, o sea, yo nunca veo que haya como, por ejemplo, un stand dedicado a poesía, por ejemplo. Y bueno, nada, así que este capítulo también es un poco para hacerle llegar a quienes no la conozcan todavía. Cecilia. Igual acá la nombramos un montón, así que seguro ya todos los oyentes la conocen. Pero, como decimos, una autora súper reconocida en otros países y es como raro que acá en Argentina no se le dé ese lugar que se merece, ¿no? En el campo de la literatura. Exacto, sí. Además de amiga, ¿no? De toda una generación de poetas como, bueno, Marina, sí, Marina también. Que de hecho, Cecilia Pavón tiene un libro de poemas que son poemas a sus amigos. Sí. Y en ese tiene un poema para Marina, pero bueno, tiene un montón de poemas hacia otros escritores conocidos. Entonces también es interesante eso, como este círculo, ¿no? Que llaman Generación de los 90. No sé si efectivamente es como ese círculo de amigos. Como en la categoría de nueva narrativa argentina. Pero bueno, o sea, sí, evidentemente hubo un montón de nexos ahí entre artistas y escritores que hoy en día son muy importantes. Y hablando de círculos literarios, esto no tiene nada que ver con Cecilia Pavón, pero estoy cursando un seminario y nos decían que había un grupito tipo de estudiosos que se juntaban, que estaban entre ellos Joseph Campbell, Mircea Eliade y no sé qué otros autores antropólogos y escritores así muy famosos de esa época. Y se juntaban en un lago en Suiza a debatir. Y yo pensaba, imagínate, tipo, el delirio que tenía en la cabeza, que era como, sí, este grupito se tiene que juntar acá a tomar el té. O sea, me imagino acá los escritores estos de la generación del 90 juntándose, no sé, en un sótano, en microcentro, con unas pituzas. No hay plata para nada. No, bueno, qué sé yo, en su momento... O sea, en esa misma época, ¿no? De Campbell, Mircea Eliade, acá en Buenos Aires también había escritores que se juntaban en bares notables y qué sé yo, y como que cerraban el lugar para ellos. Y hoy en día son bares que quedaron, pero que obviamente
cobran caro su café con medialunas porque tienen esos antecedentes justamente, así que no creo que los escritores de ahora se junten ahí. Bueno, vamos a comentar entonces ahora algunos de los poemas de Cecilia Pavón. Como siempre vamos a ir leyendo y comentando y son muy lindos, así que comenzamos con Primer Beso. Primer beso. Los dos acostados en la cama. Yo estoy llena de lágrimas y vos no. Yo estoy con mi bello traje de baño para nadar y vos desnudo. Tu cuerpo es muy delgado. Todos tus huesos pueden verse cuando te acostás. Sobresalen de tu piel como el esqueleto de algún barco. Bueno, este poema comienza lo que llamamos in medias res, en el medio de la cosa en latín, porque arranca diciendo los dos acostados en la cama. No sabemos quiénes son esos dos, ni por qué están acostados en una cama, pero cuando te dicen esa imagen, no, uno medio que se imagina probablemente una pareja, probablemente o que fueron a dormir juntos, digamos, o que acaban de tener alguna relación, pero no nos aclara absolutamente nada. Y el poema, a lo largo de las estrofas que vamos a seguir leyendo, vamos a ver que alterna entre imágenes de parejas y de soledad. Y en este caso arranca con estos, los dos, que no sabemos quiénes son, pero que se inicia como un conjunto, ¿no? Exacto. Además aparece el tema de las lágrimas, ¿no? Y tampoco sabemos por qué está llorando ella, ¿no? Dado que el llanto puede ser una emoción que provenga tanto de la alegría como de la tristeza. Ella dice que está llena de lágrimas y tampoco tenemos una descripción de qué fue que las causó. Hay una descripción del cuerpo de este muchacho y van a ver que la descripción no es de un cuerpo bello, sino como un cuerpo casi enfermo, ¿no? Al mencionar esta cuestión de los besos. Y dentro de lo que es la poesía de Cecilia Pavón, el tema de las drogas y la adicción es bastante recurrente, de manera explícita, ¿no? Como con frecuencia aparece, por ejemplo, el fumar o el tomar alguna droga recreativa en alguna fiesta como algo que forma parte de la rutina del sujeto lírico y que comparte con otras personas y que incluso quizás lleva al sujeto lírico a estar en los estados que describe en el poema, ¿no? Sí, incluso en el cuento de Cecilia Pavón que habíamos dado en el taller, que eran 2 cuentos sobre el microcentro, a mí siempre me impactó mucho porque habla de un exnovio que se hace drogadicto y que se hace adicto a la heroína. Y en Gonzalo, que es el poema que vamos a trabajar después, por ejemplo, también dice otra vez escribiendo entre drogados. Y es como que a veces ella parece no participar de este consumo de sustancias, ¿no? A veces sí, a veces no, pero en la mayoría es como que lo escribe desde afuera, dándote la impresión de que ella no está consumiendo también. Acá Brenda anotó muchos Facundos de nuestra parte en la obra de Pavón. Sí, porque siempre aparecen estos muchachos como que, bueno, al igual que hace Mariana quizá con algunos de sus personajes masculinos, pero sobre todo, por ejemplo, con Facundo de Bajar es lo peor, es resaltar la belleza, ¿no? Desde lo extravagante, ¿no? Como de un cuerpo que es especial y es distinto a lo hegemónico, pero al mismo tiempo, justamente por eso, es extremadamente bello, por más de que por ahí tenga rasgos que a veces parecen como hasta morbosos, ¿no? Como un cuerpo muy flaco, o que parezca enfermo, o que se vean los huesos. Las chicas de Tumblr saben. Pero sí, o sea, como es de público conocimiento que también tiene su appeal ese tipo de cuerpo y que hay algunas personas que los jotea más, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Sí, no por nada tuvo éxito Trainspotting. Claro. Y aparece en estos cuerpos, ¿no? También la relación entre la fragilidad y la vulnerabilidad, porque lo que ella dice es, lo dice en la estrofa siguiente, es que si lo abraza podría quebrarse. Y vieron que describe esta cuestión de las costillas que se sobresalen, ¿no? Como que todo el tiempo parece que está medio a punto de romperse. Sí. Entonces también esa fragilidad es como que lo pone en un lugar tanto de atractivo, como decíamos, que le daría un poco de poder sobre la otra persona, pero también obviamente de vulnerabilidad, ¿no? Porque si estás en un cuerpo enfermo o en un cuerpo adicto, también te pueden hacer o te pueden pasar otras cosas. Exacto. Y establece, ¿no? También la primera idea del agua en el poema, que es algo que se va a mantener, ¿no? En este caso teníamos el llena de lágrimas, ¿no? Como si fuera un depósito de agua que estuviera a punto de rebalsar de estas lágrimas. Y aparece el símil con el barco, que también continúa con esta atmósfera un poco acuática.
e inaugura las imágenes de lo viejo y lo abandonado, que también se van a continuar con la sensación de sequedad y tierra que va a mencionar en la estrofa siguiente. Entonces acá también tenemos como dos fuerzas que se oponen un poco, porque por un lado ella parece llena, ¿no?, de quizá alivio, ¿no?, de esta agua, de estas lágrimas, el símil que aparece, y por otro lado hay como algo que está estancado, ¿no?, que tiene que ver con lo seco, con la tierra. Entonces quizá, ¿no?, llevándolo al vínculo puede ser que no se entienda bien, ¿no?, qué está pasando entre estas dos personas. Sí, también menciona que está con el traje de baño para ir a nadar, ¿no? Como que ya aparece la imagen del agua, que después no la retoma en ese caso. O sea, nunca dice fuimos a nadar, ni estamos en un lago, ni nada. Simplemente está como la idea del agua, ¿no? Y el poema continúa. Cuando lo abrace, pienso, sus bracitos podrían quebrarse. Corre un viento muy seco y caliente. Se mete por debajo de las puertas y ventanas. La tierra que trae se deposita sobre mis labios. Si trato de morder aire, muerdo tierra, que cruje y no tiene sabor. Es una sensación muy patente, ¿no? Esta de como el morder tierra como en relación a una sensación de sequedad en la boca, que también muchas veces se puede relacionar con los nervios. ¿No vieron que pasa mucho cuando uno se pone nervioso? O muerde más, o se te seca como la boca y sentís como que estás masticando tierra o arena. Sí, como decíamos, arranca esta estrofa con la cuestión de que se va a romper el otro, ¿no? Que esto de que no lo quiere casi ni tocar por una situación de fragilidad, que también obviamente lo coloca a una distancia de ella, en el sentido de que no lo puede tocar, ¿no? Y menciona esto de los bracitos. Sus bracitos podrían quebrarse, y ese diminutivo, ¿no?, lo pone también en una situación medio infantil, como de que es un niño pequeño que necesita cuidados. Exacto. Sí, pareciera como que el yo lírico guardase una cierta especie de responsabilidad, ¿no?, por esta persona y por su estado actual. Recuerden que no sabemos cómo llegaron ahí ni en qué estado están, ¿no? Si pensamos quizá en todo este contexto de las drogas, podemos quizá pensar que no están en un estado normal, ¿no? Y en contraposición a la humedad aparece, bueno, esta cuestión del viento seco, ¿no? Y lo que decíamos de morder tierra, ¿no?, como una especie de comparación, ¿no?, que le da muchísima carga, justamente contrapuesta a las sensaciones del yo lírico y con respecto a la persona que tiene al lado. Y lo que dice es que en sus labios se deposita esta tierra, y es como si esa tierra estuviera en lugar de los besos, ¿no?, que ella espera recibir. En lugar del beso, que sería algo húmedo, aparece la tierra, ¿no?, que es algo seca. Entonces es como que todo el tiempo está esta carencia representada a través de la falta de agua. Y aparece la tensión de nuevo entre la cercanía física y la imposibilidad de consumar ese contacto o ese vínculo en un plano en contacto, ¿no? Claro, siendo que están tan cerca además porque están ambos acostados en una cama. Hasta el momento en el poema no tenemos un vínculo claro entre estas dos personas, aunque vínculo sí pareciera... dudoso. Vínculo dudoso. Aunque sí parece que, al menos del lado del sujeto lírico, hay cariño de por medio, como cierta sensación de cuidado, quizá, o de responsabilidad, pero hasta este momento no es alcanzable para el sujeto lírico y no se puede consumar o no se ha consumado aún. Y luego continúa. ¿Por qué tenemos los ojos abiertos a esta altura de la mañana? ¿Es que somos acaso hermanos del sueño también? Son tontas mis preguntas, pero son hermosos nuestros rostros de paz. No es por la droga, me dijo. No, es por el amor. El amor fue una bandera gigante que agité durante horas, rosada y con volados. Y después vino la expansión, la extrañeza, todo lo extraño arremolinándose a la vez. Acá aparece, bueno, la primera mención de las drogas de manera explícita. Intuimos que es éxtasis, ¿no?, que sería una droga que te genera como esta sensación de afecto hacia tus congéneres, que se usa mucho, por ejemplo, en las jodas electrónicas, ¿no? Y que todo el mundo dice como que las jodas electrónicas son más tranquilas que el cachengue, por ejemplo, porque, claro, están todos drogados en este estado de paz. Y ella va a decir esto de los rostros de paz. Sí, te pone como sensitiva. Y dice, el amor fue una bandera, ¿no? O sea, que el amor se convierte en un objeto en el poema. Sí, el amor fue una bandera, y a mí me dio la sensación de que podía estar hablando de la masturbación, porque dice que es una bandera gigante que agitó durante horas, rosa y con volados, ¿no? Entonces, como que yo pensaba, tal vez está hablando de
llevar ese afecto que tiene hacia otra persona hacia sí misma, ¿no? Pero de una manera obviamente muy metafórica. Y que lo que sigue sea una descripción de ese orgasmo, porque después dice, vino la expansión, la extrañeza, todo lo extraño arremolinándose a la vez. Que obviamente igual también podría ser simplemente el efecto de las drogas, ¿no? Sí, como tener todas las sensaciones a flor de piel. También, ¿no? Está esta cuestión de que el amor es literalmente una droga para el cerebro, entonces como no me parece casualidad que al margen de la temática drogas y todo lo que exaltan, ¿no? de las sensaciones de las personas, el amor es una droga para el cerebro, o sea, tiene literalmente el mismo efecto, como segrega la misma hormona para la cabeza y por eso tiene consecuencias parecidas, o sea, puede generar euforia, deseo, también dependencia y obviamente abstinencia si ese amor o ese cariño no se puede consumar o si, por ejemplo, está lejos, ¿no? de consumarse. Hay una serie que se llama Love, no sé si la vieron, está en Netflix. No. Que es sobre una chica que es adicta al amor. Vieron que están como estos grupos, como literalmente son adictos como si fuera una droga. Entonces como que todo el tiempo se están metiendo en relaciones, pero como que todo el tiempo buscan la primera etapa de la relación. Claro, ¿no? lo más como intenso. Totalmente drogado, porque estás como ese enamoramiento tan fugaz. Que bueno, está este libro que se llama Todo lo que sé sobre amor, drogas, que está todo tachado. Que está todo tachado. Bueno, ahí la protagonista, que en realidad es la autora, ¿no? Es una especie de autobiografía ficcionada, habla, ¿no? de que tiene una adicción al amor y que tiene una adicción no solo al amor, sino a todo lo que tiene que ver con una sensación intensa, ¿no? Como ser una piba de 30 años y dejar a un novio porque ya se terminó la etapa del enamoramiento, ir a una fiesta e irse en el momento en el que la fiesta está decayendo, ¿no? Entonces como que en el momento como por ahí más oscuro del libro, ella reflexiona acerca de por qué no puede como contentarse con una sensación de mayor tranquilidad, ¿no? Como que siempre tiene que estar como al palo todo el tiempo. Y hay otra peli que es muy buena, se llama Sleeping with Other People. Sí, con esa la vi. Alison Brie, que también ella empieza justamente medio admitiéndose que es adicta al amor y dejando las relaciones por creo que un año, dice. Y el tema es bueno que justo establece un vínculo como bastante real con otra persona, ¿no? Claro. Pero bueno, volviendo al poema. Luego va a continuar, dice: cuando tomabas tu pastilla con forma de flor, yo te miraba y sonreía. Y también, siempre desde que existo, he querido entrar en tu cuerpo. Me encanta esta parte. Es mi parte favorita del poema. Me encanta. Ella aparece colocada en el lugar de la pastilla, ¿no? Porque es como que se ubica en el rol de lo que quiere ingresar en ese cuerpo, que en el caso de él es la droga, pero en el caso de ella es como si quisiera literalmente sumergirse, ¿no? Adentro de sus intestinos. Me parece completamente lógico. Como vieron esos, no son memes, pero por ahí como que circulan esas fotos de que un abrazo a veces no es suficiente, como que querés literalmente entrar en el cuerpo de la otra persona. Y a mí esta imagen me hizo acordar a la consagración de la hostia, ¿no? Porque literalmente cuando estás en la misa, el cura levanta la hostia y dice el cuerpo de Cristo y te lo da y vos te lo tomás y supuestamente es el cuerpo de Cristo que vos ingerís. Claro, sí, Entonces es como que en el rito eso se supone que es literal, ¿no? Como que no es una metáfora. Y lo mismo que decías vos, es como que a veces uno quiere como... Tiene esa sensación de esto no basta el beso, necesito no solo besar a esta persona, sino poder sumergirme adentro de este. Y además, si pensamos que la pastilla es como lo que genera esta sensación de euforia, también como veníamos hablando, sería en ese caso ella la que va a generar esa sensación de enamoramiento, ¿no? De alteración. Exacto. Además, siguiendo con la interpretación anterior, que yo cuando estábamos armando la ficha leí la interpretación de Sophie de esta cuestión de el amor como una bandera rosada y con volados en relación a quizá una representación de la vulva. En este caso, la pastilla dice que tiene forma de flor, ¿no? Y como popularmente se la llama la vulva justamente flor, ¿no? Como esta cuestión de la desfloración, como si fuera algo preciado, ¿no? Como que hay Jane que the Virgin. Todos con la imagen de Jane the Virgin. Y en este sentido, entonces, entrar al cuerpo del amado sería la consumación de este amor, ¿no? Esto que ella está anhelando quizá desde un comienzo del poema, y también nos recordaba un poco algo que hemos mencionado muchísimas veces al analizar poesía amorosa, que tiene que ver con la relación de Petrarca y Laura, ¿no? Y estos hombres renacentistas que andaban con esta interpretación del amor como un humo, ¿no? Que literalmente ingresa en tu cuerpo y recorre tu sangre, ¿no? Y si pensamos que
la mayor parte de nuestro cuerpo son venas, ¿no? Recorriendo, es como quizá la interpretación más certera de que el otro ingrese en tu organismo, ¿no? Ujú. Bien, el poema continúa. No hemos hecho el amor ni una vez desde que nos acostamos en esta cama. En realidad, nadie sabe por qué estamos juntos aquí. Nunca en la vida hemos hecho el amor. El Plot amor. twist. Está bueno que recién acá, como que te mantiene todo el inicio del poema latente sin darte esta información, porque ellos están desnudos en una cama y una primera interpretación, si lo pensamos tipo película, sería como, bueno, estuvieron, ¿no? Y acá te dice, no. Sí, yo siento que este poema sería una buena película. Sí, sería una buena película. O Que la un darían en el cortometraje. Bafisi. Sí, re Bafisi. Sí, exacto. Acá finalmente se revela, ¿no? Que ellos no mantienen una relación, al menos sexual, ¿no? O sea, tal vez son Claro, amigos. encima dice nunca. Claro. Y que nadie sabe por qué están ahí. Entonces, bueno, ahí nos preguntamos, ¿ella quisiera que fuera una relación sexual? Porque evidentemente si quiere entrar en su cuerpo es porque algo del contacto físico necesita. Ujú. Él es gay, por eso no han estado juntos. Ahora se revelará otra información de vital importancia en la Exacto. siguiente estrofa, pero bueno, justamente es como que más allá de por qué no están juntos, parecería que lo importante son, por un lado, esta imposibilidad del contacto físico que se viene planteando desde un inicio y esta cuestión que hablábamos de la oposición central entre lo que es la pareja y lo que es el individuo, ¿no? Y Claro. acá, finalmente, al revelar esta información, ella se coloca del lado de los individuos, no está Ujú. en pareja con esta persona. Exacto, sí. O sea, están juntos, pero están juntos físicamente, pero no están juntos. Ujú. Y además, la cuestión del nadie sabe por qué, que está excelentemente cortado el verso ahí, porque dice, no hemos hecho el amor ni una vez desde que nos acostamos en esta cama, y queda, en realidad nadie sabe por qué. O sea, nadie sabe por qué. Porque hemos hecho el amor. No hemos hecho el amor ni una sola vez, bla, 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 o nadie sabe por qué estamos juntos aquí. Entonces es como una doble incertidumbre, ¿no? Dentro de la cabeza del sujeto lírico y da la sensación de que hay algo que ya tendría que haber ocurrido desde una perspectiva externa, sobre todo si pensamos en esto que decíamos de ver una escena y ver a dos personas juntas desnudas en una cama. Una primera interpretación, obviamente, es que tuvieron una relación íntima, ¿no? Ujú. Entonces, quizá acá hay un corrimiento de lo tradicional, pero también desde un estado de duda, ¿no? Porque no están juntos en la cama, desnudos, pero no tuvieron una relación, pero entonces que son amigos, pero entonces que se acaban de conocer, se conocen hace mucho tiempo y hay una de las partes de este vínculo que quiere que pase algo más y la otra no está interesada, como que se van superponiendo estas preguntas, ¿no? Ujú. Y luego continúa, la fiesta terminó, parece una eternidad, di muchas vueltas antes de llegar a esta cama. Caminé sobre el pasto, pensé en los árboles, miré a los otros bailar y después yo también bailé. En la pista, que es un lugar sagrado, solo había parejas. Y me dije, el mundo es un gran nido de parejas, parejas cayendo como racimos ante mí, vista como regalos para mí. Bueno, acá se describe como lo que sería la escena central de esta peli, donde llegan a una fiesta. La escena donde está Paul Mescal bailando. El edit como de en- Timothée Chalamet. Sí, sí, sí. Que es esta fiesta de lo que parece ser en un espacio lleno de naturaleza, ¿no? Porque habla de que camina entre los árboles. Y está el tema central, que son las parejas, ¿no? Dice que en la pista están, que la pista, que es un lugar sagrado, es donde están las parejas, y ella no. O sea, ella está en otro lado, que no puede como ingresar, ¿no? Como que si es un lugar justamente donde se rinde culto a la pareja, ella sola no puede acceder a este espacio, ¿no? Exacto. Y me hizo acordar a una novela de Vonnegut que se llama Cat's Cradle o Cuna de Gato, que nadie sabe qué es en español porque nosotros no le llamamos así, pero es cuando, ¿vieron cuando haces como con un hilito y haces tipo chuk chuk y haces como una formita y después viene otra persona y tiene que claro. hacerte así y te hace un juego con Sí, eso? no tenemos un nombre para eso. No, pero vieron que existe. Sí, 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 sí. Que bueno, es como un juego de a dos, ¿no? Justamente. Y en esta novela él inventa un término que es un dupraz, Ujú. que es un caraz de dos personas. Y un caraz es un grupo de personas unidas por el destino. Y un dupraz sería un caraz hecho solo de dos. Entonces son dos personas que están unidas por el destino, ¿no? Y es como que él lo refleja de una manera donde es como si fuera una especie de nido, ¿no? Que se genera entre esas dos personas y es como si fueran ajenas a todo el resto del mundo. Claro. Entonces como que me hizo acordar también a eso, ¿no? Esta cuestión de que hay un lugar que es sagrado, que es de las parejas, donde están como en su propio mundillo y de repente en el otro lado está ella, ¿no? Claro, sí, ella no forma parte
de esos vínculos. Además es muy... o sea, si bien el sujeto lírico no pareciera desanimado por esta situación de ver a las parejas y estar sola, digamos, sin embargo tiene como su aspecto también nostálgico si pensamos en un conjunto de gente que forman al mismo tiempo mini conjuntos y ella que es un conjunto en sí mismo, ¿no? Porque no tienen a nadie que la acompañe, pero al mismo tiempo llama a estas parejas como un regalo. Entonces quizá también ahí hay algo de la interpretación del amor como una droga, como si no solo fuera esto que consumió en la fiesta y que le permite tener esa perspectiva de las cosas, sino también la observación del amor en el afuera, ¿no? Bueno, y además en esta descripción de la fiesta, ¿no? Tenemos imágenes psicodélicas que te llevan a este estado lisérgico del yo, que tiene que ver con, obviamente, la droga que consumió. Y tenemos en el verso la mención de las parejas como un racimo, ¿no? Dice racimos de parejas y tiene también un tono ominoso, ¿no? Sí, a mí me recordaba a esta canción de Strange Fruit que hablamos cuando hablamos de Camila Sosa Villada. Que, bueno, en la canción se habla de los negros que los colgaban de los árboles, o que se colgaban porque se suicidaban, y que era como esta fruta extraña que crecía en los árboles, ¿no? Y al decir como estas parejas que caen como racimos, también como que me dio una cierta idea medio o vertiginosa, o como medio de vómito de pareja, ¿no? Sí, como que tiene una amplitud del término que puede ser tanto graciosa, ¿no? Si pensamos literalmente en parejas como racimos, como un poquito caricaturesca la imagen, pero también es como que se te viene encima, ¿no? Exacto. De la cantidad. Y también nos pareció que en esta parte se confirmaban ciertas imágenes liminales que también recorren el poema, porque antes, ¿no? Al comienzo del poema se establece que ellos están acostados en la cama en el momento del amanecer, y ahora esta porción que acabamos de leer menciona que la fiesta que terminó, ¿no? Entonces pareciera que el sujeto lírico siempre está al borde del algo, ¿no? O sea, está acostada en una cama pero sin dormir, está al lado de una persona pero sin hacer el amor con esa persona, está como siempre en transición de un estado a otro pero sin pasar completamente, y siento como que es una linda manera, ¿no? De explicar el enamoramiento, porque es muy difícil decidir cuando uno empieza a sentirse enamorado si justamente se tira a la pileta o no, porque implica muchísimos riesgos, ¿no? Cambiar de ese estado de solitud a un estado de enamoramiento que comprende a otra persona. Entonces, dentro de todo eso que el sujeto lírico quiere consumar, quizá con esa otra persona, todas estas imágenes liminales dan una sensación de algún miedo, ¿no? O inquietud acerca de qué puede llegar a pasar. Bien, y luego continúa: ningún espíritu vino a socorrerme, ningún fantasma me habló al oído, pero la fiesta era fantástica y seguía adelante como en una guerra. No había vuelta a las plantas y al cielo lo surcaban rayos que formaban figuras maravillosas. Todos creían ver estrellas fugaces y sobre todo creían en los milagros. Había bolas de espejos en las araucarias y el éxtasis de los drogadictos me rodeaba con su halo de felicidad. Y aparece acá, bueno, la idea de la fiesta como una guerra, ¿no? Que es una imagen interesante si pensamos en la imagen de la Militia Moris, ¿no? Que es esta famosa, este famoso topos literario acerca de el amor como una batalla, que aparece tanto en Taylor Swift, por ejemplo, que, bueno, justamente imagina que en realidad el amante es un poco el contrincante de uno, o también que el mundo es el que uno tiene que batallar para lograr ese amor de la otra persona, pero justamente es como el amante como un soldado, ¿no? Como un guerrero que tiene que ir a luchar para ganarse ese amor. Y acá ella ve esta fiesta como una guerra, ¿no? Como que de alguna manera, si bien ella lo describe con una idea placentera, si la fiesta sigue como una guerra es porque tiene que sobrevivir a ese espacio y a esa temporalidad, ¿no? Sí. Y está en una posición espectadora, ¿no? Dentro de esta guerra que es la fiesta, donde pareciera que hay una división de personas como si fueran bandos, ¿no? Dentro de una pelea. O sea, están los solos, como ella, por ejemplo, y las parejas, los que quizás están sobrios y los que quizás están drogados, como el sujeto lírico, quizás gente que esté bailando y gente que no esté bailando. Y dentro de todo este conjunto, el sujeto lírico está como separado, ¿no? Es como que está siendo yo y se enfrenta a estos múltiples conjuntos de ellos que no le incluyen.
Y también es interesante lo que dice al principio acerca de que no llega nadie a rescatarla, dice ningún espíritu y ningún fantasma, porque es como que también en la idea esta de la película, ¿no? Como que siempre hay un momento de epifanía en la fiesta donde, no sé, tal vez se da cuenta de que en realidad no está enamorada de este tipo y conoce a otra persona o algo la saca de ese estado de éxtasis, pero en este caso no pasa nada. Justamente lo que dice es que es lo contrario. O sea, la fiesta sigue y no pasó nada extraño. Entonces es como más realista, diría, que pase esto justamente a que sí efectivamente tenga un momento de iluminación profana, ¿no? En medio de la pista de baile. Claro. Sí, además esta cuestión se potencia, ¿no? Con la mención de distintos elementos que dan una atmósfera como medio maravillosa o fantástica al contexto de la fiesta, no solo porque menciona espíritus buenos y fantasmas, sino también porque literalmente describe a estas personas que están en la fiesta como figuras maravillosas y habla de estrellas fugaces o milagros, incluso de una como bola de espejos, ¿no? Que se cae en una planta. Entonces pareciera como que también al mismo tiempo dentro de esa soledad está la posibilidad de que cualquier cosa pase, ¿no? En ese estado. Sí. Y acá también, bueno, tenemos el tema del título de este volumen que se llama Fantasmas Buenos. Claro. Acá justamente no aparecen ni espíritus buenos ni fantasmas malos, ¿no? Esto que decíamos de que no aparece ninguna presencia ni epifanía también implica que no pasa nada malo con ella, no hay nada que la baje por ahí a este estado de éxtasis, pero tampoco hay nada que la haga subir, ¿no? Entonces, de nuevo queda en este espacio liminal, como decíamos antes, que también es tan típico del enamoramiento, ¿no? Como que estás ahí entre una cosa y la otra. Exacto. Y continúa entonces. ¿Qué clase de felicidad es la que experimentás ahora? ¿Cuál cuando besabas a ese muchacho? ¿Cuál siempre? ¿Cuál ayer? Te miro y solo siento deseos de seguirte. No, chica. ¿Qué pasó? He was gay. No. Es como la canción de... Claro, como la canción de Olivia Rodrigo. Every guy I like is gay. Sí, acá, bueno, ella finalmente un poco que revela, tal vez porque no están juntos, porque no han hecho el amor ni una vez, y evidentemente a él le gustan los varones. No sabemos si exclusivamente, pero, tal vez tenga esta preferencia, ¿no? Sí, que también podría ser simplemente no la confirmación de que no pueden estar juntos, como en el videoclip de Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen, pero que no la eligió, ¿no? Al menos en este momento de la fiesta no la eligió. No sabemos después, cuando están juntos desnudos, ¿no? ¿Qué pasó? Acá Bren puso medio Chapel en Good Luck Baby. Sí, pero pensé ahí es al como revés. como que dentro de lo que era leer el poema como una peli o cortometraje, hay cierta posibilidad de que en un futuro esta persona se arrepienta, por ejemplo, de no haber consumado este amor con el sujeto lírico o no haberle elegido en esta fiesta. Y además, nada, me parece como que el poema nunca termina de reponer qué es lo que pasa. O sea, empieza de atrás para adelante, ¿no? O sea, empezamos con el post-fiesta, entendemos, donde ellos están juntos en una cama desnudos, pero no pasó nada entre ellos. Y tenemos el recuento de qué pasó en la fiesta, donde ella lo vio a este muchacho besar a otro muchacho, con lo cual, bueno, tenemos que interpretar, o sea, para mí la única opción posible es que uno de ellos está enamorado, el sujeto lírico, entonces como que a futuro le canta Good Luck. O sea, que sean amigos, ¿no? Y que estén desnudos quizá por efectos de los estupefacientes. Y a mí me encantan estos versos donde dice te miro y solo siento deseos de seguirte. Porque es justamente un corte de verso donde dice siento deseos y corta ahí y dice después de seguirte, ¿no? Y ese deseo entonces no es sexual, no desea, como en el otro verso, entrar en su cuerpo, sino que es simplemente estar, como estar ahí al lado. Sí, acompañarlo. Me hizo acordar mucho a un verso que tiene O'Hara en Having a Coke With You, que dice I look at you and I would rather look at you than all the portraits in the world. O sea, te miro a vos y preferiría mirarte a vos que todos los otros retratos en el mundo. Que es como también, ¿no?, esta misma sensación de seguir a la otra persona hasta el fin del mundo, más allá de cualquier cosa. Hablando de Frank O'Hara, conseguí un libro de él bilingüe en Libros del Pasaje. Ah, mira. Literalmente ese día había dicho, podría irme a Walrus a ver si consigo un libro de Frank O'Hara. Después dije, no, pues está lloviendo. Es re lejos. Y me fui a Libros del Pasaje y dije, no voy a conseguir un libro de Frank O'Hara en inglés acá. Tremendo. And guess what? And guess what? O sea, te estaba esperando. Me encontró el libro.
Y continúa entonces el poema. Y a mi vida la veo en peligro. Un gran zanjón la parte en dos. Es un zanjón profundo y sin agua, que, de tan seco, ya es un abismo. Solo podría cruzarlo dando grandes saltos. Saltos al pie de resorte. O si una gran tormenta viniera, una inundación, y el zanjón se llenara de agua. Yo lo cruzaría nadando, el corazón lleno de dicha, hacia la otra orilla donde estarías y donde yo te daría el primer beso. Bueno, acá se retoma un poco, ¿no?, la cuestión de lo seco y lo húmedo, ¿no? Porque habla de este gran zanjón que solo podría ser cruzado si se llenara de agua. O sea, es un zanjón que está seco, ¿no? O sea, no tiene agua y está separando, ¿no?, a estas dos personas. Entonces, la única posibilidad para ese sujeto lírico de llegar al encuentro con esa persona sería que haya una gran inundación, también esa imagen, ¿no?, de la inundación como medio desastre bíblica. natural, ¿no? Sí, exacto. Para que ella realice todo este esfuerzo como inhumano, ¿no?, de cruzar ese zanjón de agua, por encima no es una zanja, es un zanjón, lo cual es muchísimo más grande, y pueda llegar a su encuentro. Y todo este esfuerzo solamente para darle el primer beso. ¡Ah! Terrible. Lo que callan las chicas. Sí, justamente como esta cuestión de lo húmedo y lo seco, vieron que ella dice que su vida está partida al medio y que solo, bueno, podrá llegar si una gran tormenta lo inundara, pero también ella antes hablaba de las lágrimas, ¿no? Entonces tal vez esa gran tormenta sería ella finalmente como revelando sus sentimientos, ¿no? Ujú. O también la cuestión de la humedad del sexo, ¿no? Como este contacto físico solo sería posible justamente a raíz de que haya algo húmedo, entonces también aparece ahí como una especie de metáfora para el propio contacto entre los dos que hasta ahora no ha ocurrido, ¿no? Entonces seguimos en el espacio seco. Ujú. Y not to bring the Greeks out again, pero en el imaginario cultural griego, justamente, la mujer siempre está al lado de lo húmedo, ¿no? Es como que hay muchas imágenes que la vinculan a la mujer con la humedad y al varón con lo seco. Y si no, pregúntenle a Emerald, que en Saltburn, Saltburn. en la película de Saltburn, hay un momento donde la madre dice como, sí, probé con las chicas, pero eran demasiado húmedas, prefiero a los hombres más secos. Sí. Entonces como que esta imagen me parece que pervive, ¿no? Y que podemos pensarlo también de esta manera, donde ella como tal vez plantea una relación heterosexual, ¿no? Que involucra obviamente a una mujer, y en ese sentido también aparece el tema de la humedad, mientras que él por ahora aparece en relaciones homosexuales, donde estaría lo seco, ¿no? Exacto. Y no por traer a Alejandra siempre de vuelta, pero hay un poema de Alejandra Pizarnik que se llama Hablo de amor, que también habla de un vínculo amoroso que no se puede consumar. Y es un poema muy bello en el que tampoco tenemos una consumación de este amor a lo largo del poema, pero obviamente como vamos a estar tratando con Alejandra Pizarnik, esto va a llevar al sujeto lírico a caer en una gran depresión. Ya solo para eso. No como en el poema de Cecilia Pavón, pero también en este caso tenemos un sujeto lírico que está obsesionado por contemplar al otro, ¿no? Por conseguir y consumar ese amor, aunque haya que hacer un esfuerzo tremendo. En fin, en este poema, Alejandra Pizarnik empieza diciendo: hablo de amor y su pureza, hablo de amor y de la imposibilidad de ser, un poco con la interpretación de que sin la consumación de este amor, el sujeto lírico no es nada. Y quizá en el poema de Cecilia Pavón no tenemos esta interpretación tan tremenda, ¿no?, del amor, pero sí tenemos como el reconocimiento de que haría cualquier cosa, ¿no?, como cruzar este gran zanjón para llegar a la consumación con el otro. Y una consumación tan simple y tierna como un primer beso, ¿no?, que es lo que da también título al poema. Entonces me pareció que es como quizá la manera más digna, ¿no?, de representar el amor, mencionar cuánto significa para uno la consumación de ese vínculo. Solo es una chica. Solo es una chica. Bueno, continuamos entonces con el siguiente poema que se titula Gonzalo. Y dice así: Gonzalo. No, en 1.000.000 de años vuelvo a escribir entre drogados, pero sin drogarme. Junto a Gonzalo, vestido de jeans, tomo drogas para caballos, me pide que lo acompañe a hablar por teléfono. ¿Al hospital? Está mareado, pobrecito, parece un pobre ángel herido, un pobre animal desamparado. ¿Por qué tomaste eso, Gonzalo? Para probar, solo para probar.
Bueno, a diferencia del poema anterior, acá sí pareciera desde un inicio del poema que se concreta físicamente este amor, aunque sí sigue rodeado de un aura de extrañeza y realidad, quizá potenciado siendo posible solo a través de las sustancias, como también estaba esta cuestión, ¿no?, de las drogas en el poema del primer beso. Acá también ella está como fuera de la situación drogas. En este caso, él es el que toma drogas para caballos. Toma ketamina, probablemente, que es la droga que le dan a los caballos y que en un momento, no sé por qué, se puso muy de moda entre la gente pudiente. Y hay una sensación de distancia entre ellos, ¿no? Sobre todo, a mí me da mucha gracia esto de que le pregunte ¿para qué lo hiciste? Como si fuera un nene chiquito, ¿viste? Cuando lo retás. Claro. Y él como, para probar. No te diste cuenta. Y también, bueno, hay una descripción de él con también cierta vulnerabilidad, ¿no? Como en el poema anterior, pero en este caso siento que es más, de alguna manera, burlándose de él. Porque lo llama un pobre ángel herido cuando se trata de un adulto drogado y un animal desamparado, ¿no? Como incluso llevándolo a otro extremo de cuidados. En el otro caso que eran, por ejemplo, los bracitos, ¿no? Como esta cosa medio diminutiva de infantil. Y acá es como directamente una criaturita salvaje que encontró. Exacto. Entonces pareciera que el sujeto lírico, ¿no?, está en una posición de vuelta como la responsable, ¿no? Y como si también estuviera esta cuestión del gusto o la atracción por lo vulnerable, ¿no? Por un estado Sí, total. O por un estado de vulnerabilidad amorosa donde todo pareciera ser posible. Uh-huh. Me gusta que diga que él está en jeans. Como que no sé en qué está ella, pero ¿por qué le llama la atención? Como que me da la sensación de que están en un ambiente de alguna manera lujoso y que él desentona que él esté con los jeans, ¿no? Y me hace acordar a los jeans B.O.B. Sí. Bueno, y está el tema de la sustancia, ¿no? Como decíamos que pareciera ser el único medio de desconexión con el mundo real. Y acá surge, ¿no?, esta pregunta, ¿no?, de si el amor es real, ¿no? Uh-huh. Si siempre está intermediado, ¿no?, por estas sustancias, entonces ¿existe realmente o es simplemente algún tipo de experimentación o juego, ¿no? Uh-huh. Y continúa el poema. Estamos en un shopping, somos amigos del dueño, está cerrado porque ya es la madrugada y hay una fiesta. Caminamos por este lugar tan grande, lleno de glamour, lujo, sofisticación. El piso de parquet brilla. Bueno, y de vuelta tenemos, ¿no?, como la misma estructura, ¿no? Esto de establecer quizá una primera escena, ¿no?, que tenía que ver con esto de ¿por qué probaste? Y ahora como hacemos un flashback a la situación que precede, ¿no?, a este momento que están compartiendo el sujeto lírico y Gonzalo, que tiene que ver con una fiesta, pero en un shopping. O sea, rarísimo. Sí, exacto. Y también parece que se ubican en un contexto de clase alta, o al menos de clase media alta, porque son amigos del dueño de un shopping. No sé quién es amigo del dueño de un shopping. Sí. Y como que está cerrado exclusivamente para ellos o para alguna fiesta. Me hace acordar del shopping de Recoleta, igual, que vieron que tiene como una especie de bolichito arriba. Sí, y a veces salís del cine a las 11 de la noche y está la gente entrando, está haciendo fila. ¿Qué? Sí, es rarísimo. O sea, con tu pochoclo. Es muy raro eso. Encima está el Patoba, se sitúa en la puerta del shopping, de lo que sería el centro comercial, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es como de nuevo este lugar de desubicación, ¿no? De alguna manera que ellos están como recorriendo un espacio liminal, también podríamos pensar, como siempre se dice, los backrooms, ¿no? Como lugares donde siempre debería haber gente, como es un shopping o un aeropuerto, de repente verlo vacío te genera una sensación de extrañeza. Sí, muy extraña. Uh-huh. Y es una imagen onírica también porque tenemos cierta idealización de un momento, sobre todo cuando menciona esto de que el parquet brilla. A mí me sorprendió muchísimo porque si bien uno piensa, ¿no?, en un shopping como un espacio con pisos glamorosos, ¿no?, como que está todo orientado al consumo, entonces todo se tiene que ver lindo. Sin embargo, si yo pienso en algo que brilla, jamás pensaría en el piso de un shopping, ¿no? Porque justamente lo recorre tanta gente todo el tiempo que porque estaría brilloso, ¿no? Entonces quizás esta exaltación del sujeto lírico en conjunto con las sustancias hace que vea todo, ¿no?, como súper idealizado.
Y luego el poema continúa: cuando llegamos a su casa se acuesta, como un peso muerto, se deja caer y se desviste. Deja de escribir con la mente, me dice, y me muestra una revista porno que le regaló un amigo. No es una revista vulgar, es pornografía estetizada, y le agradezco al cielo tener un amante tan sutil esta noche. Una mujer con 8 pijas en la cara. Nunca había visto algo parecido, pero ella es hermosa, verdaderamente hermosa, y parece muy segura de lo que hace. No, tremendo. What is tremendo. going Cuando leí esta parte, me parece la mejor parte del poema, y cuando menciona esta cuestión de dejar de escribir con la mente, me remontó directamente a la canción Sweet Nothing de Taylor, que dice: On the way home, I wrote a poem, you said, what a mind, this happens all the time. Y siento como que dentro de lo que son las canciones de Taylor, esta es una canción que refleja como un momento súper íntimo, ¿no? De un vínculo en el que el otro se puede adelantar a tus pensamientos, y eso habla de una persona que tiene un conocimiento muy profundo del otro, que al menos es un conocimiento que viene hace muchos años y no de dos personas que, por ejemplo, simplemente se conocieron en una fiesta, ¿no? I love she, what a mind. What a mind. Esto de escribir con la mente también siento que pasa mucho a la gente que escribe, ¿no? Como de pensar, esta anécdota después la voy a contar, o esto después va a ser un poema. Y a muchos nos pasa de escribirlo en notitas, ¿no? Pero a veces no tenés acceso inmediato a las notitas porque, por ejemplo, estás con una persona y no da. Espera. Pero me hace acordar mucho de la escena de Fleabag, donde que el novio, el que tiene la primera temporada, le está cortando y le dice algo muy poético y ella le dice, deberías escribirlo. Sí, es verdad, es muy buena esa escena. Es como también ese vínculo, ¿no? Yo soy él. Donde también es como... se sabe que están viviendo por ahí algo interesante y como que por eso mismo ella tiene esta necesidad de retratarlo de alguna manera que después sea poética o estética, ¿no? Exacto. Sí, justamente con el tema de lo estético aparece esta cuestión de la revista porno, que ella la diferencia... ¿Por qué un amigo te regalaría una revista porno? Es rarísimo, es muy raro. ¿Por qué te lo mostraría igual? ¿En qué contexto, no? Pero bueno, ella dice que no es una revista porno normal, sino de pornografía estetizada. Y es muy como de mucho contraste, ¿no? Que la imagen de la revista porno y esta mujer con los 8 miembros en su cara la lleve, ¿no? Al pensamiento de agradezco tener un amante tan sutil esta noche. Y el uso del adjetivo sutil es como el adjetivo perfecto que podría haber puesto en ese momento, porque tiene muchísimas acepciones, ¿no? Hasta hay una lectura irónica del verso, ¿no? Porque justamente no es para nada sutil que una persona... No, pero está con un chabón drogado. Claro. O sea, y yo siento que en ese sentido como que ella se pone siempre en un plano de superioridad. Sí. No sé si intelectual o moral, pero como que se está riendo todo el tiempo de él en el poema, ¿no? Como este pelotudo. Porque sí, como acá. Que él también es medio infantil, ¿no? Porque es como estamos juntos y vos me mostrás una revista porno, como, ay, qué tonto que sos. Ay, qué tonto. Me casaré con él. Sí. El padre de mis hijos. Tal cual. Ese es el tren de pensamiento de una chica cualquiera. Pero, sin embargo, a ella le gusta, ¿no? Esta imagen, o por lo menos le parece interesante, ¿no? Me parece estéticamente. Recordemos también el espacio que ella tenía, esto de belleza y felicidad. Como que me parece que es un poco esto, como cosas muy kitsch y esto de una chica con 8 miembros. Y dice, pero ella es muy hermosa, ¿no? Y como que parece segura de lo que hace. También de alguna manera reivindica ese lugar de la actriz porno, ¿no? Exacto. Sí. Que tal vez también en esta época es un poco como innovador, creo yo, porque ahora con OnlyFans y con todas estas cosas que se sí, por ahí debatiendo, sería más normal. Como que, bueno, sí, todos sabemos que puede ser arte, ¿no? Algo erótico, o que incluso que la mujer que lo hace porque quiere y se siente empoderada y no necesariamente es un objeto, como probablemente pensaríamos, ¿no? En este contexto. Pero, sin embargo, a ella le parece como que la chica tiene su valor, ¿no? Porque parece muy segura de lo que está haciendo. Exacto. Sí, también hay en esta, como dice Sofi, como interpretación de ella misma como superior a él, al mismo tiempo una exageración quizá del deseo, del cariño que se le tiene a la otra persona, como te lleva a tomar un gesto bobo o infantil como tierno, ¿no? En vez de extraño. O sea, en vez de cuestionarse por qué este pibe me está dando una revista porno con una mina con 8P en su cara, piensa, qué amante sutil. Bien. Y el poema continúa. Hacemos el amor y conversamos. Estoy exhausta de tanto hablar. Las letras se mezclan con cualquier cosa. Se me pierde la mente y la garganta. Gonzalo habla sobre la playa. La playa es su lugar preferido.
quiere morir en la playa. Quiere dejar todo e irse a una isla desierta. Me encanta esta parte porque siento que es como el reflejo de ese momento momento íntimo, ¿no? En una pareja o en cualquier tipo de vínculo donde se habilita el hablar de cosas abstractas, como decir, tipo, me gustaría irme a vivir a la playa, y es como algo que no harías y que no vas a hacer probablemente porque uno tiene obligaciones, pero lo decís en ese momento porque lo habilita, ¿no? También yo siento que para los varones muchas veces es como el único momento de vulnerabilidad. El único momento para pensar, claro, sí. Sí, es como el único momento en el que realmente pueden hablar con alguien, ¿no? Porque no todos, obviamente. El único momento para preguntarle, ¿qué pensaste de mí en nuestra primera cita? Claro. Porque, digo, con sus amigos hoy en día me imagino que están más deconstruidos, Sí. pero generalmente como que no hablan de estas cosas de tipo, ay, me encantaría morir en la playa. Y entonces es como el único momento donde también pueden vaciar sus emociones. Y entonces la mina a veces se termina convirtiendo medio en un psicoanalista en ese momento, como es un receptáculo de todo lo que el chabón tiene para decir. Y vos estás como, sí, y tipo, y no dice nada. Y en esta situación ella no comenta nada, ¿no? Y no sabemos cuál es su sueño, ni su lugar preferido, ni si quisiera ella morir en la playa, y es como que sí, en cambio sabemos todo del otro. Es como cuando el nene en los cumpleañitos se está vacando todo el vaso de Coca-Cola y después dice, me gustaría montar un unicornio, y es tipo, de una. Mi mamá va a dejar a mi papá. Claro. Bueno, y en estos versos que leímos dice, las letras se mezclan con cualquier cosa y hay una conexión muy estrecha, ¿no? En esta parte entre el amor y el lenguaje, ¿no? Porque es en esta conversación justamente que ambas cosas parecieran que se pierden, ¿no? Como que esa conversación justamente habilita el momento del amor o culmina el momento del amor de esta relación que acaban de tener. Y obviamente tenemos que pensar que para este sujeto lírico el lenguaje es importante, o sea, esa conversación es importante porque es un sujeto que escribe, ¿no? Porque Gonzalo le advierte como deja de escribir poemas con tu mente. Sí, es como el único momento tal vez donde justamente puede dejar de pensar, sale de su cabeza y por la acción corporal no termina exhausta, y como ella lo mezcla también dice, estoy cansada de tanto hablar, de tanto conversar, cuando obviamente uno estaba esperando, ¿no? Que dijera otra cosa. Exacto. Y luego dice esto de se me pierde la mente y la garganta, que me pareció un verso muy cortasariano, ¿no? De lo que es la poesía de Cortázar, que también es muy linda, no se la pierdan. Bueno, esta cuestión de perder, ¿no? Que la otra vez justo estábamos hablando en el club de lectura, que bueno, no sé para el momento que se estrene este video, pero estamos leyendo Perder el juicio de Ariana Harwicz, y justamente hablábamos en el último encuentro de cómo el verbo perder tiene varias acepciones y tiene una connotación en este sentido positiva y negativa, ¿no? Porque decir se me pierde la mente y la garganta es como decir estoy divagando, como decía Sofi, estoy pudiendo salir de mi cabeza, quizá para un sujeto lírico que pensamos un sujeto lírico escritor, somos todos los escritores, pero digo, uno tiene como todo el tiempo palabras, ¿no? En la cabeza, entonces poder dejar perderse de ese estado y salir de uno mismo puede llegar a ser muy placentero, pero también tiene una acepción negativa, ¿no? De justamente por ahí dejar de ser uno mismo o irse incluso de labia, ¿no? Como Rosalía dice, miles de canciones en mi mente y él me lo notaba. Claro, entonces se vuelve de repente, ¿no? Este momento una situación muy vulnerable para ambos, ¿no? Tanto para él, que quizá está compartiendo sus sueños y deseos, como para ella, que se está dejando perder en esa conversación. Y luego continúa. Yo no puedo parar de mirar las puertas del placard. Va de pared a pared. Adentro no hay nada. Qué lindo placard, le digo. Qué bien decorada está tu casa. Y al escuchar esto me abraza con tanta pasión y me da millones de besos. Los mejores besos que he recibido. Los besos que estaba esperando hace millones de años. El beso del primer beso. Es ese beso. Es verdad que funciona medio como entendí la referencia. ¿No? Algo que me gustó también de este poema es que aparecen distintos espacios que es como que no cumplen la función que tendrían que cumplir. Como que antes estaba el shopping, que en vez de estar funcionando como shopping, está funcionando como salón de fiestas. Y acá está el placard, que en vez de estar guardando ropa, está vacío.
Y de vuelta la lleva a pensar algo completamente contradictorio, como que es un hogar que no pareciera estar lleno de cosas, pero ella igual le dice como, qué linda está decorada tu casa. Sí, por lo que sabemos hay una revista porno, o sea... Claro. ¿Cuál es la decoración? Sí, también es como que va muy de la mano con este personaje que se construye de él, que parecería ser bastante superficial, y esto de que el placar esté vacío, ¿no? También nos indica un poco que tal vez él no tenga mucha sustancia. Y justamente como que por ahí él responde de esta manera tan desmedida, ¿no? Porque lo que a él le importa verdaderamente sería esa apariencia, ¿no? Y cómo él se ve frente a otros. Entonces, el hecho de que alguien se lo reconozca le genera esta sensación medio eufórica, ¿no? De querer abrazarla. Sí. Como sos lo que necesito. Sí. Y de todas maneras, el poema termina con un beso romántico, con lo cual hay una redención tanto para el sujeto lírico como para Gonzalo. Si pensamos que esta redención no puede significar algo distinto para cada uno, ¿no? O sea, quizá para Gonzalo es esa validación, ¿no?, que precisa, y para el sujeto lírico tiene toda esta significatividad súper íntima porque ya termina el poema con estos besos que estaba esperando hace millones de años, ¿no? Como si fuera el amante ideal para el resto de su vida, cuando lo único que sucedió es que le mostró una revista porno, ¿no? Entonces, me parece que la vara está un poco baja para las chicas. Pero bueno, sí es verdad que ocurre algo trascendental, ¿no? Después de quizá mucho tiempo donde se estuvo deseando consumar ese amor, ¿no? Uh-huh. A mí me hace acordar mucho a la novela de Lloyds que se llama Merca, que es de un tipo que es de clase alta y básicamente su vida se pasa drogándose y yendo a fiestas y no hace ninguna otra cosa y teniendo relaciones con chicas. Y es como que solo le interesa la estética, ¿no? Todo el tiempo está como buscando eso. Y siento que Gonzalo es como sería el protagonista de esta novela, ¿no? Como que no sabemos realmente cómo vive, pero... eso también de no tener nada en la casa, o por lo menos de que esté vacío, también nos da una indicación o de que no vive ahí, ¿no? Y por eso tiene como la suficiente plata como para moverse, ¿no? De un lado a otro. O ve que realmente como que no le importa para nada y no tiene como una personalidad, porque uno generalmente llena su casa de cosas que, no sé, te gustan, ¿no? Que te parecen atractivas, y en cambio esta persona por ahí no tiene ningún gusto de nada. Exacto. Bueno, y llegamos al último poema que trajimos para el día de hoy, de Cecilia Pavón, titulado Gabriela, los hombres y yo. Y antes de leerlo, quizá estaría bueno adelantar que la figura de Gabriela, de la misma manera que otros amigos que van a aparecer a lo largo de la poesía de Cecilia Pavón, tiene un lugar predominante, ¿no? Como cierta alma gemela, y hay, sobre todo en esta antología de poemas que les mostramos al principio, mucha presencia, ¿no?, de Gabriela como una figura con la que el sujeto lírico tiene un vínculo de mucho conocimiento, de muchos años, de mucha intimidad de amigas, y a veces eso la lleva a ser posesiva, a veces eso la lleva a sentirse celosa, o la lleva a escribir estos poemas como el que vamos a leer ahora, de muchísima devoción, ¿no? Yo creo que, no sé si lo dice en otro poema, pero Gabriela no es argentina, ¿no? Porque eso es algo que me parece que es interesante por cómo hablan varios poemas, pero no sé si alguno lo resuelve, creo que no. Mira, yo busqué para ver quién era Gabriela, y hay una Gabriela que cursó con ella en la facultad, que es una escritora argentina y de hecho también es amiga de Marina. Entonces no sé si es una situation tipo cómo me enamoré de Nicolas Cage, que no sabemos quién es la verdadera Gabriela, pero puede ser esta autora que creo que se llama Gabriela, la voy a fact-chequear en este momento. O es Gabriela Mistral. No. A ver. Sí, la que yo mencionaba es una escritora y cantante argentina llamada Gabriela Begerman, que es amiga de Cecilia Pavón, pero no sé si se refiere a esta Gabriela u otra, ¿no? Bueno, el poema comienza. En la mente de Gabriela estaban los celos. Pendenciera, escribió en un poema. Y también veneno, noche, veneno. Era casi un bolero cubano. Yo la escuchaba a la noche por teléfono, a la madrugada. Ella me murmuraba sus bellas palabras mágicas con su bella voz. Y bueno, como que todo el poema, para empezar, parte de esta cuestión de los celos, ¿no? Pero no aclara hacia quién.
Exacto. Entonces es como que podemos interpretar que la está celando a ella, pero tranquilamente puede ser un poema de celos hacia un tercero, hacia un varón. Exacto. Sí, sobre todo porque aparecen, ¿no?, ahí las figuras de los hombres, que vamos a estar hablando de esto también. Pero en este poema en particular, en relación a los poemas para Gabriela, son del tipo de poemas para Gabriela que incluyen muchísima devoción por la figura de ella, que es una figura espejada, quizá del sujeto lírico, ¿no?, porque también escribe, y también está obsesionada, ¿no?, con este proceso de escritura, como mencioné al principio, con la elección de las palabras, y pareciera ser como una musa para el sujeto lírico, ¿no? A mí me hizo recordar mucho a los poemas de Safo, donde ella resalta distintas mujeres que no se sabe si fueron sus alumnas, si fueron sus amantes, hay muchísima polémica al respecto. Vayan a escuchar nuestro capítulo sobre Safo, que es nuestro primer capítulo. Pero habla de sus bellas palabras y su bella voz, que bueno, justamente remite o puede remitir muchísimo a las musas, que son las diosas de las artes y son además cantoras divinas, ¿no? También Aquiles. Le dicen que tiene que hacer buenas acciones y decir bellas palabras. Exacto. Entonces, bueno, si exalta a Gabriela, ¿no?, quizá hasta el estatuto de divinidad, quiere decir que es una persona no solo a la que dedica muchísimo cariño, sino que admira, ¿no?, muchísimo. La duda, bueno, surge un poco por el título, ¿no?, y esta cuestión de los celos, donde si el título es Gabriela, los hombres y yo, parecería que los hombres quedan en el medio entre Gabriela y ella, ¿no? Entonces podríamos preguntarnos si es que existe algo más que una amistad, porque justamente hay poemas, como decíamos, en los que parecería que sí, pero en otros es como esta admiración que podrías tener hacia una amiga, ¿no? Claro, exactamente. Sí, vieron que la amistad entre las chicas es rara. Es rara, es confusa. Girl. O sea, al menos tiene como muchísimo... Tienen que resolverlo en el remix. Claro. Tiene como muchísimo de esta devoción, ¿no? Vieron que cuando una amiga está pasando por un mal momento, ya sea una ruptura o alguna decepción laboral o lo que sea, está como esta necesidad de sus amigas de exaltarla, ¡amiga!, ¿no? Como, amiga, vos podés con todo, vas a poder superar este momento. A mí lo que me choqueaba mucho cuando era más chica, tipo 15, 16, era que tipo mis compañeras de curso se comentaban entre ellas cosas que yo decía, sí, ¿qué? Tipo, amiga, potraza, divina, te doy, te parto. Y yo tipo, pero no eran heterosexuales. ¿Qué está pasando? Sí, que es tipo el meme de las amigas heterosexuales en una fiesta y están recontra chapando y después las amigas lesbianas están jugando al truco. Es muy buena. Como que había un aspecto ahí de la amistad femenina que sé que yo no entendía. Sí, es que es como pero que otro tipo de amor. Que bueno, es como el amor femenino, ¿no? Como, obviamente no por generalizar, pero si pensamos en la peli de Barbie, ¿no? Como que existe, ¿vieron? Entre las Barbies, que son todas chicas, como esta sensación de como hypearlas todo el tiempo a las otras, como no decir nada negativo. Bueno, y sobre todo en el último tiempo donde la amistad entre mujeres se despojó muchísimo de esa figura del hombre que molestaba, ¿no? Que estaba en el medio y que hacía que, por ejemplo, ciertas mujeres tengan rivalidad o sientan celos. Siento como que ahora la amistad entre las mujeres es mucho más pura. Gracias, feminismo. Bien, y el poema continúa. Gabriela se ha enamorado muchas veces, muchísimas, igual que yo. En eso somos casi gemelas. En su calle han brotado jacarandás y han crecido muy rápido, han echado tronco, hojas, flores, todo en muy pocos días. Hay una relación, evidentemente, ¿no? Simbiótica entre ellas dos, pero también entre Gabriela y la naturaleza, ¿no? Por un lado, tenemos la relación entre ellas donde, como decíamos, se espejan porque ambas son escritoras y también, bueno, se escuchan y también dice que se enamoraron muchas veces y en ese sentido podemos hermanarlas. Es como cuando conoces a una amiga chiquita y decís, ay, las dos tenemos 5 años y las dos tenemos rulos, somos hermanas. Toda hermana que nunca tuve. Y también aparece esta relación con lo que crece. Exacto. Y la figura de los jacarandás, que bueno, son árboles típicos de Sudamérica, y su nombre literalmente significa fragante, o sea que tiene fragancia y están asociados a la belleza y a la esperanza, con lo cual también no resalta muchísimo la figura de Gabriela, porque dice que en la calle de ella estos árboles crecen muy rápido, ¿no? Como si ella tuviera, como si su presencia generara en el ambiente cierto efecto mágico, porque dice que crecen rápido en muy pocos días y como son árboles de flores, para los que no saben de botánica, los árboles que tienen flores son los que más tardan justamente en hacerse árboles grandes, ¿no? Porque hasta que desarrollan, bueno, ahí ya me perdí en la explicación, pero son los que más tardan en crecer.
Entonces es como hiperbólica, ¿no? Esta relación entre la presencia de Gabriela en el barrio y la presencia de muchísima vegetación que crece muy rápido. She was a fairy. She was a fairy, exactamente. Sí, también me hizo acordar la figura de Circe de Claro. Cortázar, que en el cuento de Cortázar, Circe obviamente remite a la bruja, pero en ese texto ella tiene como una cosa con los animales que la siguen por todos lados y se le pegan las mariposas, ¿no? Y casi que no puede caminar sin que le aparezca un gatito, un perrito, y es como que tiene esta cualidad medio mística, Claro. pero también puede ser evil, malvada. Exacto, sí. Sí, también es como confuso porque se le puede, si uno lo fuerza, digamos, dar una explicación real, ¿no? Y decir como, bueno, qué sé yo, en el barrio de Gabriela hay una Riegan más la tierra planta. súper fértil, claro, cuidan un montón los árboles, les ponen unas gotitas de alguna mística, alguna magic, y crecen rápido, pero también está esta cuestión del personaje y su presencia, ¿no? Que además el jacaranda es un árbol que explota así medio de la nada. Exacto, Acá en sí. Buenos Aires se nota mucho porque está lleno el 9 de julio, ¿no? Y de repente de un día para el otro de repente había un montón de flores violetas. Entonces también es como, no es tan raro. Exacto, y después llega el invierno y se van. Y aparece ese plátano espantoso. Horror, qué horror. Y el poema continúa. Las flores del jacarandá le perfuman la cabeza, le caen cuando camina y se le enredan, en los bucles rojos. Sonrisas, sonrisas, sonrisas. Gabriela, Gabriela, Gabriela. ¿Sos consciente? La naturaleza ha nacido para mostrarse ante vos y nada más. Yo leí esta parte del poema y dije como, ¿Sophie? Mis bucles rojos. Porque era como Sophie caminando. Bueno, es una imagen que parece extraída de un cuento, ¿no? Como esta mujer tipo princesa, ¿no? Con estos rulos rojos y que se le van enganchando las flores en el pelo. Es como... Parece Rapunzel. Claro, Rapunzel, exacto. De repente ella es todo, ¿no? Literalmente un hada. Sí, incluso como esta cosa de que la naturaleza nació para mostrarse ante ella es muy del barroco, ¿no? Muy Claro. a lo que estaría en un poema de Sor Juana de Lizarda Arazú, Mecenas, que bueno, también ahí no se sabe qué pasaba. Pero tiene, por ejemplo, el poema que es Para Lizarda la Bella y son todos así tipo... Claro, todas como exaltaciones, Claro, exaltaciones. parece un poco eso. Sí, a mí me hizo también recordar a la figura de las ninfas, ¿no? Estos seres mitológicos que tienen la capacidad de transformarse en elementos naturales y disolverse en ellos, como Dafne, que se puede convertir... Dafne, nuestra amiga. Que se puede convertir en un árbol de laureles, ¿no? Y pareciera como esta conexión, ¿no? Entre Gabriela y la naturaleza la exalta hasta un nivel en el que ella no está en el mismo plano que los humanos, ¿no? Y está este verso de sonrisas, 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 seguido por Gabriela, 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 que es como que se equiparan, ¿no? Al ponerlo las Exacto. 3 veces en los 2 versos. Que igual, por un lado, podemos pensar si es que ella genera sonrisas, ¿no? En quien la ven, o si es ella que es sonrisas, ¿no? Claro. Y hay una cosa como rara con el sonido, porque en ambos casos tenemos como un sonido trabado que produce, en un caso, la N y la R, que hace r, y en Gabriela es la B y la R, ¿no? El prr. Justamente la R es como un sonido que traba bastante la lectura, entonces es como interesante como que no fluye tal vez como todo lo otro que venía diciendo de las flores y las hojas y no sé qué, y de Claro, repente sí. es como que se corta un poco el poema. Se corta, como si tuviera el sujeto lírico una exaltación en ese Sí. momento, ¿no? Como, ay, Gabriela, 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 sonrisas, sonrisas, sonrisas. Total. Y continúa. Creo que el amor es un sueño que tienen tus animales. Tus 2 gatos, Gabriela, han soñado todos nuestros romances. Hernán, Gary, Silvio, Juan Manuel, Pablo, Ezequiel, Ulises. La cantidad de hombres que hemos compartido nos salvará de todo. Me intuye Gary. Gary. ¿Quién es Gary? Esa es la mascota de Bob Esponja. Es lo mismo. Me mata a mí, me mata como... Que siento que atraviesa muchas generaciones. Porque después está Silvio, Ezequiel. Silvio, yo pienso Rodríguez. Habrá puesto los nombres reales porque... Sí, ¿quién me va a quejar? Sí, mano. No lo veo a Gary mandando una carta de documento. Ay, ¿te acordás de mí? Yo estuve con Moy y con Gabriela, ¿te acordás? ¿Por qué pasaba tanto igual? Basta, chica. Tatuaje es en el un cuello. Claro, claro, sí, sí. Este es un poema de Paco para Catriel. Bueno, la estrofa comienza con una dimensión, diríamos, fantástica, ¿no? Dice Claro. que el amor es un sueño que tienen tus animales. Esto me pareció re cortasariano también, porque Sí. vieron que hay muchos poemas de él sobre los gatitos, o comparando a sus amantes con gatos, incluso hay varios cuentos de esto. Y también medio Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Como que siempre está esa cosa del juego de si somos un sueño de alguien, y de hecho Alicia se duerme con un gatito. Sí.
Y acá, bueno, entonces aparecería este enumeración de hombres que parece que soñaban los gatos, que en realidad eran los hombres que ya se habían compartido. Claro. Por eso hay celos. Exacto. Sí, es muy raro, ¿no? Esta cuestión de la cantidad de hombres que hemos compartido nos salvará de todo, como si fuera un punto de conflicto, pero al mismo tiempo un punto de unión entre ellas, ¿no? Es muy raro. Sí, pareciera estar en segundo plano, incluso en el título del poema, la palabra hombres aparece como segunda palabra, ¿no? Entre ellas dos, pero al mismo tiempo es por los hombres que se pueden salvar, entonces es como, chicas, dale, o sea, ¿son feministas o no son? Pero bueno, no son más que eso, o sea, los hombres no son Gabriela tampoco, ¿no? O sea, dentro de todo en estos conjuntos, las dos que resaltan, ¿no? Y que están juntas contra todos son Gabriela y el sujeto lírico, y los hombres están como por un lado. Sí, también me hizo acordar un poco a el libro de las chicas de McLean, donde Susan y la protagonista. Susan y la protagonista. Hay un momento donde comparten justamente un hombre, pero en realidad la protagonista quiere estar con Susan, porque Susan es todo, ella la adora y Susan es la más linda y la más atractiva y todo. Y medio que ella accede a estar con el tipo solamente por la cercanía que tiene con Susan, ¿no? Pero siempre en realidad lo que está buscando es como ese último objetivo. Y acá pasaría un poco lo mismo, ¿no? Como que esto de compartir hombres es medio una manera de estar juntas sin estar juntas. Exacto, uf, tremendo eso. Muy Challengers. Muy challengers. Luego la siguiente estrofa dice: por este hecho, si algún día morimos, las dos nos iremos al cielo de la mano, muy juntas, vos diciéndome tus poemas al oído, yo diciéndote los míos, y una explosión de fuegos artificiales nacerá del cielo, con muchas chispas y muchos colores. Tremendo. De Lulu. Ella de Lulu mal. O sea, de repente es una escena como de... Parece como en Gris, ¿viste? Al final que se van con el auto volador. Sí, medio como, bueno, esto... Y eso que no aparecen las drogas en este poema en particular. Pero bueno, también es tremendo que de la misma manera que comparten hombres y que eso las une más, al parecer la muerte también es una muerte unida, ¿no? Y no solo es una muerte unida, sino que es un espectáculo visual, ¿no? O sea, es tan maravilloso como la presencia misma de Gabriela. Y en este sentido el poema, ¿no? Finaliza con esta idea de unión que está súper reforzada. O sea, es una unión de amistad, es una unión amorosa, podríamos decir. Y también es una unión poética para el resto de la eternidad, porque ambas son escritoras y ambas van a seguir como inmortalizando sus poemas con el oído de la otra, ¿no? Sí, además como una imagen muy de la muerte bella, pero no, vieron que en la literatura clásica se habla de la muerte bella, por ejemplo, de la muerte en batalla, ¿no? Y es como una muerte bella, pero como muy estética, ¿no? Claro. Como decíamos antes. Y como... También esto de que la otra le va susurrando los poemas al oído, ¿no? Como es como muy de los amantes esto de querer morirse al mismo tiempo, ¿no? Y querer compartir el espacio de la tumba y el después de la muerte. Y es como que en esa relación, esto de que compartir un hombre es medio que no importa, ¿no? Como que pasa totalmente a segundo plano, porque lo que importa es que van a quedar solamente ellas dos, y no importa si cualquiera de ellas dos después va a tener otra pareja, porque los que importan realmente son ellas, ¿no? Exacto. Sí, es un poema de muchísimo cariño, ¿no? Como exagerado. Me gusta que, a pesar de que haya muchas imágenes maravillosas o fantásticas, en este caso no se retome necesariamente la cuestión de las sustancias. Podemos pensar que hay cierta exaltación del sujeto lírico que puede depender de eso, pero no está presente, entonces tampoco vamos a sobreinterpretarlo. Pero es como, bueno, otro reflejo de cómo el amor o el cariño puede hacerte ver el mundo como si estuvieras drogado, ¿no? Totalmente de Lulu. Basta de salir con drogadictos. Sí, porfa. Ya basta de esto. ¿Cuántos años tiene Cecilia Pavón ahora? Y tiene 50, creo. Bueno, espero que haya dejado la parranda. O que siga para siempre. Como esto que decíamos de con qué autora te gustaría salir de fiesta, y decía Mariana Enríquez, pero Mariana Enríquez de los 90s. Sí. Cecilia Pavón. Cecilia Pavón sería una Cecilia y Gabriela, que no sabemos si es Gabriela local o internacional. Bueno, esto ha sido todo por el capítulo de Cecilia Pavón. La verdad que es una autora que es cierto que volvemos a ella siempre, que la hemos tratado en nuestros talleres. Aún lo seguiremos haciendo. Aún no en nuestros clubes de lectura necesariamente, pero
Podríamos hacerlo algún día, aunque sea en su parte más narrativa, ¿no? De cuentos. Pasa que como no tiene novela, ¿viste? No la canonizamos. Exacto. Pero De sí repente puede ser somos un la cuento. crítica. Un libro de cuentos. Es que no leímos ningún libro de cuentos en el taller. Es verdad. Porque bueno, es más complicado por ahí debatir varios cuentos en un encuentro que... Sí, tendríamos que hacer un debatir una encuentro por cuento, quizá. Sí, o decir, bueno, leemos estos 3, no sé. Sí. Se han sugerido. Lo pensamos. Puede ser. Igual se han sugerido dentro de las votaciones y, bueno, no han salido votados y siempre somos muy democráticas. Y ahora vamos a hablar de Secret History. Claro. Qué sorpresa cuando anunciemos. Por ahí para el momento que salió el video ya lo estamos leyendo, pero igual siempre se pueden sumar a nuestro Discord para votar democráticamente. Pero bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, NocturnasPod, también así en TikTok. Y estamos por llegar a 2.000 suscriptores. Así que, por favor, si tenés amigo, prima, novio, Gabriela, lo que sea. Si tenés una cuenta falsa, suscribite. O hacete una cuenta falsa y suscribite y ponle like a nuestros videos porque nos ayuda. Sí, nos ayuda muchísimo y queremos llegar a 2.000 para hacer alguna actividad especial que no tenemos. Como un picnic que puede llegar antes del invierno si se ponen las pilas y se suscriben al canal. No por chantajearlos. Pero si no, no hay picnic, chicos. Así que bueno, un gusto hablar sobre Cecilia Pavón y nos vemos la próxima. Adiós.